Esto dicen que acá es una ciudad de caos, de locura. Así que fotografías como a mí, mira, acá, mira. Es como pasan de cerca. Nunca había visto algo así. Más que todo, sí, de la basura es un tema bastante complicado que todavía no ha podido tener solución. Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, o como diríamos en este nuevo país, buongiorno. El país de la pizza, el país de la pasta. Dicen que en esta ciudad es como si fuera un museo al aire libre, donde se puede ver la historia en cada rincón. Nos vinimos precisamente, sí señores, nos vinimos a conocer un poquitico nada más de Italia. Hoy precisamente estamos acá en Nápoles, les cuento un poquito. Nápoles, la tercera ciudad más grande de Italia, cuenta aproximadamente como con 2 millones de habitantes, y nos vamos a dedicar un tiempito. Vamos a hacer algunos videos bastante interesantes acerca de esta ciudad, a revisar, a ver qué nos vamos a encontrar acá. Estoy muy, pero feliz, porque estamos comenzando a salir, a grabar un poquito y a conocer nuevas experiencias. Así que mis primeras impresiones, apenas me acabé de bajar del aeropuerto, y por lo que he caminado, muchos edificios clásicos, gente pitando todo el camino, motos por donde ustedes quieran ver, a cada rato, a cada momento, a cada instante pitando, metiéndose por todo lado. Esto dicen que acá es una ciudad de caos, de locura. Así que si viene de una ciudad grande, de una capital, va a ser algo normal, pero si no, si viene de una ciudad pequeña, esto va a ser como si fuera algo así como un Disneylandia, pero de carros y de motos. Así que bueno, ustedes que están ahí, yo que estoy acá, vamos a comenzar para ir a explorar, a ver esa ciudad un poquito, algunos puntos importantes que nos va a reflejar cómo es que se vive en el día a día acá, y la cultura de los italianos, y más que todo de los napolitanos. Miren acá esta primera impresión que nos tenemos. Esto dice acá que es la Plaza de Garibaldi. Está bien interesante. Miren estas construcciones acá, todos son edificios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta plaza está cubierta de puros edificios clásicos. Miren ahí, construcción que se ve que le han hecho pocas reformas. Eso era lo que les decía, los semáforos están dañados, y ya pues el caos que forma aquí, pitando al piso, carro metiendo por todo lado. Vea, sí, muy pocos ponen direccionales, los peatones pasan, sí, vea, los peatones, vea, pasan hacia la loca sin ver, los carros ni pitan. Entonces por eso esto va a estar bueno. Eso es que es lo bueno, así es que es bueno los videos, algo que sea así pero de caos, y usted tenga que andar pero piloso. Miren ese edificio allá que dice Kimbo, pura, o sea, se me hace, cuando veo fotos de edificios en Asia, se me hace muy parecido donde salen todas estas fotos de Instagram. Está interesante para las personas que les gusten las fotografías como a mí. Miren, acá, miren. Es como pasan de cerca, motos aquí. Pesado, miren cómo se meten ahí, como si nada. Giuseppe Garibaldi, véalo acá. Era un general italiano, patriota, revolucionario y republicano, y que contribuyó a la unificación italiana en la creación del reino italiano. Miren aquí no se puede pasar, vea, ambulancia pitando que para que le den paso, y no le dan paso. Oiga. Miren ahí, se pelean las ambulancias. Pescado.
Miren aquí como, o sea, son adoquines, pero gigantes. Miren esta casa acá. Esto es como un mercado local. No es que llegar es al centro. La puerta aquí. Gigante, y esas dos, y arriba tiene dos ventanas. Dice dice algo en italiano. Si ciudad napolitana. Bueno, vamos a seguir. Aquí es la diversión. Miren aquí. O sea, son fotos por todo lado. Bonito. Realmente bonito. Acá venden comida, mariscos. Mariscos son los que usted que los tienen vivos. Ya, langosta. Miren ahí. Para que si usted los quiere preparar, ahí mismo los lleve. Ahí mismo los lleve. Bueno, vean en esta casa aquí. Se ve que esa casa o debe ser patrimonio o es que tiene que valer mucho dinero para que la puedan remodelar. O sea, por todo donde usted vea, todo es fotografiable. Las motos. Que no se olvide una de las motos. Y es un porcentaje demasiado alto en el cual las personas practican el tema de la religión católica. Demasiado, un porcentaje muy alto. Hay un dato curioso acá en Nápoles y es que dice que tiene el mayor número de cúpulas de toda Italia, con casi 500 cúpulas. Imagínense que se puede divisar cuando usted llega al alto. Vinimos aquí al ladito, este ladito es que la plaza del municipio. Miren, ahí tienen como esa escultura llena de ropa, pero lo que llama la atención son las construcciones alrededor. Miren, edificios antiguos y que todos son altos, o sea, no bajan de 2, 5 pisos más o menos. Y ya que se los están reformando. Estos son sí más coloridos, miren, súper coloridos están. ¿Y por qué? Porque ahí ya está cerca de, en este caso, del embalse, donde el puerto naval, donde llega pues todos los barcos internacionales. Ahora, ¿por qué vinimos acá? Vinimos por esta belleza que hay aquí, que se llama Castelnuovo. También se le dice en italiano como Mascio Anghiono. Y este fue construido en el año de 1279. ¿Okay? En el siglo XV se construyó una puerta para darle entrada triunfal a Nápoles. En Nápoles, Alfonso V. Estamos corriendo porque comenzó a llover. Oiga, el clima raro. Estamos ya en primavera, ya se fue el invierno. Comenzó a llover, está el día gris. Vamos a mirar si nos logramos resguardar y de pronto podemos sentar porque vean, salen como en remodelaciones antiguas. The most beautiful metro in the world. Oye, bonito. Como estaba en el 2020, además que lo van a arreglar. Vamos a ver si de pronto podemos sentar y ver un poquito y también nos resguardamos de la lluvia que van a recibir a Alfonso V. Aquí le van a hacer de más que una celebración. Miren cómo es de interesante ahí en el centro, como para que entre toda la luz acá. Bonito, muy bonito.
miren acá. Pero como que estaban haciendo hoy un acto cívico y no dejaban entrar. Pues un castillo de esta forma, construido, que todavía se mantenga tan bien. Miren acá. Y esta es la entrada. Alfonso, rey hispano invicto. Miren ahí arriba tienen acá la estatua cuando él ingresó. Pero aquí uno se da cuenta de cómo se vive la vida. Miren ahí, eso, los motos pasan cuando les dé la gana, los carros se meten, no respetan el paso peatonal. O sea, eso aquí es, usted métase por cualquier lado y le va a ir mejor. O sea, aquí le toca a ustedes, pero vean, correr al piso al 100. Ahora ya entonces vimos el edificio de Castillo Nuovo, digamos como en español, bonito, interesante. Lástima que estén haciendo ahí como las reformas, pero si ustedes vienen de pronto en un tiempo siguiente, en un mes o 2 meses, ya va a estar muy bien acá decorado. Ahorita vamos a seguir, vamos a buscar el otro lugar que queda también por acá cerca. Como ya estamos en toda la zona céntrica, vamos a ir a buscarlo, a ver qué tal. Pero sí vamos a mirar para ver si pasamos acá, si es que logramos pasar en esto, que esto sirve, si esto sirve. O sea, a 10-20 metros usted no alcanza a ver los detalles de estos edificios. Pero miren acá cómo son de bonitos. Lo que sí también me llama la atención es que todos los carros, o sea, como aquí se maneja a lo que Dios traiga, diestra y siniestra. Entonces, acá la mayoría de carros, cuando usted los observa en las puntas, en los costados, están todos dañados. Si no están pelados, tienen hundidos, pero todos. O sea, ninguno de salva a menos de que esté nuevo. Y eso, que le va a durar muy poquito. Porque yo creo que se lo van a, como decimos nosotros en Colombia, se lo van a dañar. Está en la galería de Humberto I. Miren, acá lo dice. Galería Humberto I. Miren ahí. Bonita. Vamos a mirar a ver. Pero miren ahí. Esto es, pero una belleza. Revisen el techo, que se les hace conocido, ¿verdad? Se les hace bastante conocido de tantas fotos en redes sociales y en Instagram. Resulta que este se puede considerar como el hermano menor de la galería principal que se encuentra en Milán. Miren cuánto puede costar aquí montar una tienda, porque aquí de pronto puede que esté lo mejor de lo mejor. Miren cómo se ve, está increíble. Miren esa arquitectura. Miren, bonito, o sea, en verdad yo nunca había visto algo así. Imagínense, esta es la hermana menor, ven el hermano menor del que se encuentra en Milán. El de Milán se llama Emanuel Vittorio II. Se llama Vittorio Emanuel II en Milán y es muchísimo más grande que esta. Pero está realmente increíble. O sea, cuando usted llega, eso es otro mundo.
Esta galería fue construida en el año de 1890. Súper recomendada. Además que es gratis, que lo mejor. Que es supremamente gratis. Miren lo bonita que es. Y imagínense usted subir allá y las vistas que puede llegar a tener de todo eso. Visualizando y que se llena, ya de lleno. Ya de lleno de turistas acá a la larga. Realmente es que uno no sabe dónde tomar foto, o qué grabar, o qué mostrar. Súper recomendado, o sea, si no quieren ir a Milán, vengan entonces acá. Se encuentra al Teatro de San Carlo. Claro, cuando usted se acerca más, comienza a ver más detalles. Eso parece como si lo hubieran hecho a mano. Pero también lo que vemos es también mucha indigencia. Hay gente acá que está durmiendo en la calle. Gente que todavía duerme en la calle. O sea, acá hay un problema bastante grande con el tema y que bueno, que es realidad y que no hay que ocultarlo. Pero el tema aquí de la basura y el tema acá más que todo sí de la basura es un tema bastante complicado que todavía no ha podido tener solución. Son cosas que hay que mostrar, o sea, se tiene que mostrar lo bueno, pero también se tiene que mostrar, digamos, como lo malo, pero claro, son cosas que pasan, digamos que no tanto en el centro de la ciudad, pero a las afueras es un tema preocupante. Bonito, interesante. Tiene como imágenes como religiosas. Palacio Real. Ah, es el Palacio Real. Miren cómo es el Palacio Real por fuera. Está bonito. Dice de historia. Bonito. Palacio Real, de más que van a hacer aquí como alguna fiesta. Miren aquí estas figuras altísimas. Tienen, yo creo que aproximadamente por ahí unos 5 metros, y vean cómo son las puertas. Grandísimo. Es que hay muchos tours, pero educativos, o sea, que traen a los estudiantes de los colegios y los llevan a estos sitios importantes. Ahí es donde se da cuenta que desde pequeños les están inculcando el arte, la historia. Miren cómo es la fachada. Increíble. Miren esos vitrales. Miden más de 15 metros. O sea, aunque sean pequeños, sacan cámara. Miren lo inmensos que son. Y eso que están haciendo reconstrucciones. Bonito. Muy interesante. O sea, si usted, por eso es que yo digo que Italia realmente es un país muy rico en cultura histórica. Los romanos, la arquitectura, en este caso países que conquistaron, su idioma, la comida, donde más se arraiga al extranjero y adicional también a los locales. ¿Por qué? Porque precisamente ellos se sienten, digamos, como agradecidos con su cultura, su historia, todo lo que han hecho, y que sea gratis es una de las facilidades que le permite conocer todo eso que pequeños le hablaron como a nosotros en escritos y libros y demás. Ellos pueden venir a conocerlo ya cuando estén grandes. Entonces, este lugar acá fue construido en el siglo XVII. Exacto, ahí es cuando se ve que realmente es lujosa. Ahí es donde se ve que realmente es algo súper lujoso.
Miren nada más las escaleras como son y los acabados que tiene las escaleras y también las paredes. Estas luces aquí, los candelabros. Miren esas escaleras, ahí caen por ahí casi 20 personas juntas. Nada más. Y esa solo la subía por ahí una persona en el día. Porque dicen que este palacio también es súper grande. Miren aquí en la plaza del plebiscito. Esa que vemos allá atrás es el Palacio Real de Nápoles. Y la que tenemos allá al frente, que se ve la construcción romana, es una iglesia. Esa iglesia se llama la Basílica de San Francisco de Paula y es la plaza más grande de todo Nápoles, donde se reúnen precisamente para hacer todo este tipo de cosas: fiestas, eventos, consagraciones importantes de la ciudad, todo. Y creo que esta no va a ser la excepción, porque ya llegamos y está todo tapado construyendo. Y aquí están todas las fuerzas militares. ¿Qué pasó con Nápoles? Nápoles se fundó en el siglo VII por los griegos. Ellos le llamaron Neápolis o Neápolis, que en este caso en español significa ciudad nueva, y que posteriormente esto cambió y ya se llama Nápoli o Nápoles también en español. Es que el centro histórico de todo Nápoles es considerado protegido por Patrimonio Nacional de la UNESCO. También los napolitanos son personas muy supersticiosas. ¿Qué significa esto? De que creen pues en cosas de la magia, que creen también como en los agüeros, creen como en todas estas situaciones. Como ellos creen mucho también en los agüeros, ellos crearon su mismo, ¿cómo se dice? Su protección, se podría decir. Ellos crearon y también creen muchísimo en otras situaciones que cuando estemos caminando como en el centro histórico, que como les contaba fue declarado Patrimonio Nacional de la UNESCO, allí ustedes se van a dar cuenta de que tienen adicional, que es como una especie de colmillo, un colmillo de color rojo, y que ese es el que les protege, digamos, como del mal de ojo, o de pensamientos o circunstancias o situaciones malas que les puedan presentar la vida o las personas le deseen a ellos. Para ellos, o bueno, para el resto de cultura internacional, el día viernes 13 o martes 13 para nosotros en Latinoamérica es de mal agüero, pero para ellos es diferente, porque para ellos el día 17, viernes 17 o martes 17 es de mala suerte, y en cambio para ellos es de buena suerte el viernes 13 o martes 13. Los napolitanos tienen una creencia de que, digamos, ellos no le tienen como miedo al tema de la muerte. Me refiero de que en cada esquina o en los barrios más conocidos o más populares tienen una virgen allí, que ellas les dicen la Madonna, una virgen con la foto de la persona que falleció, o si le quieren hacer como pedir alguna petición o algo, entonces siempre van a ver en cada esquina una iglesia, una Virgen María allí. Su catolicismo sigue en pie siempre, 100%, porque aquí esto es un país bastante religioso. Entonces hay que conformarnos con esta imagen que tenemos acá, que por cierto es grande, inmensa, no es cualquier cosita ahí. Y alrededor de que está con esa iglesia, tiene estos pilares aquí alrededor, con figuras así tipo romanas. Miren por dónde caminar. Miren aquí, está lleno. Lleno de tiendas. No, o sea, la que se camina por donde se pueda.
porque no hay espacio como ni para caminar. Todos estos edificios que hay acá, la mayoría son de este estilo, tipo barroco y renacentista. Ah, bueno, y también de aquí a la galería. Eso no lo cambian. La razón es que uno dice que lo que es Italia, pues es que está en los primeros lugares de turismo, y cómo no. Si es lo que yo digo, uno se siente, ¿cómo se dice? No asfixiado, sino que se siente como apretado, podría decir. Las calles son pequeñas y son edificios de 5 o 6 pisos, están al lado y lado, que es verdad. Usted se pone a pensar y puede saludar hasta el vecino que tiene enfrente, como tan angosto que podemos pasar carros, taxis por todos lados. Eso aquí es peligro, es un peligro. Si usted no sabe caminar, lo puede coger y lo puede atropellar un carro de estos. Todos conviven en un mismo sitio, las personas, las motos, los carros, todo. Pero es que ahí es donde yo digo, eso es lo que genera la locura de estar acá. Miren cómo se pondrá esto por la noche. Hay que estar mirando para adelante y para atrás. Bueno, les cuento un poquito. Esta zona por acá se llama el Barrio Español. Lo hicieron, o bueno, lo crearon, teniendo en cuenta que acá fue donde se alojó las tropas españolas. Vean, está lleno aquí. Corramos que no nos atropella. Entonces crearon este lugar acá porque estaban aquí las tropas españolas defendiéndose de los Habsburgo cuando comenzó la guerra. Ahora, ¿qué pasaba? Que les tocó que hacer todas estas casas para poder alojar las tropas. Por eso es que ya es un barrio tan popular y tan conocido. Y también puede ser un poco por la historia de Diego Maradona, que no tiene, digamos, como tanto que ver con el nombre del Barrio Español, pero sí, por los españoles que estuvieron acá. Por eso acá es una locura. Aquí, miren lo bonito. Frutas, verduras, todo en la calle, venta de todo, comida, cerveza, pitando. Miren, hasta tienen para las monedas, la moneda de Nápoles. Acá. Bueno, vamos a mirar a ver. ¿Esto para dónde es que es? La camiseta de Diego, los pines, mucha cosa. Immagino un pantalone elegante, ma La camiseta del Napoli. La camiseta del Napoli, mira. De Messi, Cavani. Todo. También grafitero. Miren lo interesante. A Maradona. Diego Armando Maradona. Dice la fecha en que murió, pero dice infinito. Porque pues murió hace poco, sí, pero todavía sigue estando en los corazones de los napolitanos. No se sabe quién realmente lo va a querer más, si los pueblos napolitanos o los argentinos. Entonces
lo que les contaba, lo de la Madonna, la Virgen María, en muchos lugares, en cada esquina se podría decir, y más en estos barrios acá que son populares, se presenta muchísimo más. Miren, acá hay una, acá hay otra más grande, ahí abajo hay una, en la esquina, llenísimo, llenísimo de vírgenes. Y claro, peticiones o pedir por la salud o bueno, por las personas. Ya estamos como más tranquilos, porque creo que nos pasamos. Una virgen acá, otra virgen, ¿sí? Y ahí hay veces le anexan la foto de la persona, del difunto, del fallecido. Entonces, con este tema de la religión, ellos están siempre bastante atentos. Entonces, el tema de la religión acá se vive demasiado. Está bonito, y en la noche más que prenden esto y se llena, se llena, se llena, se llena. Esas casas antiguas, como ya en decadencia, si es porque no pueden cambiarla o no deben cambiar, o no deben cambiarla. Entonces, o puede ser también, pues si vive gente, yo veo que vive gente, porque no hay opción de cómo llegar, o bueno, además que la debe haber, pero hay que bajar escaleras. Pero es una opción para poder llegar usted al primer piso, y es un ascensor, o sea, es un ascensor comunitario que usted puede utilizar. Veamos, esa sí no me la sabía yo. Miren lo bonito. Napoli, Maradona acá. Miren. Napoli, miren acá. La Madonna, mi Polska. Oiga, interesante, bonito. Mire, también tienen libros aquí para que la gente venga y lo tome. Re bonito esto acá. Interesante. Ahora llegamos al Airbnb. Por fin, que es este de acá, se los voy a mostrar. Es este de acá. Está en toda la zona central de más que todo el barrio español. Esto acá realmente sí se vive como es, o sea, aquí afuera de esta casita se ve todo lo relacionado con las personas de Nápoles. Miren, la religión, el fútbol, miren ahí, la religión, el fútbol, Maradona, tienen todo. Pero cuando entra es bastante acogedor, para lo necesario, para una persona nada más está bien. La cocina, cama adicional por si algo, el baño, como una comedor, y acá subimos al segundo piso. Está bastante acogedor, es pequeño, pero para lo que se necesita nada más. Y acá tenemos la cama principal, también con televisor, espejo, y tenemos acá otra habitación adicional donde puedes encontrar ahí almohadas, todo cubre lechos. Y acá también para que puedas llegar. Bien, está muy bien. Muy bien, muy interesante
para lo que se necesita nada más, que es para dormir, porque grabar bastante contenido es lo que necesitamos. Entonces, y está bastante central, más o menos como a 10 minutos caminando de la zona central, entonces está bueno. El problema de las de las calles chiquitas, vea, cuando pasa el de la basura, todos tienen que retroceder, el carro, el de la moto. Oiga, esto es como algo que usted nunca ha visto y que se queda como mirando para el techo a cada rato. Igual. Acá es bonito, interesante. Es que es como muy loco. Tantas casas tan altas y como la ropa afuera que eh, la naturaleza aquí también floreciendo con matas, las vírgenes en cada casa. Se lo juro, o sea, en una cuadra pueden dejar hasta 3 o 4 vírgenes. O sea, mucha cosa. A ver, pero como siempre, lo que les decía, el tema de la basura. Y las catacumbas de San Genaro son bastante extensas y están ubicadas pues al sur de Italia, y estas se encuentran situadas bajo uno de los barrios más poblados y típicos de Nápoles. Este se llama el barrio de Sanita y es un pedazo importante de la historia de la ciudad y que está fuertemente pues vinculada con el patrón protector, el más grande de toda la religión de Nápoles, que es San Genaro, y cuyos restos pues estaban allí descansando y luego fueron pues trasladados luego del siglo V para la catedral de Nápoles. Las catacumbas de San Genaro se componen de 2 niveles. El primer piso se remonta a un largo periodo entre finales del siglo II e inicios del siglo III, que lo llamaron como vestíbulo inferior. Y la catacumba o las catacumbas superiores, originadas por un antiguo sepulcro llamado vestíbulo superior. Entonces allí teníamos las dos. A finales del siglo II, y llamada así también la pequeña cripta de los obispos, donde en este estaba pues ubicada la tumba de San Genaro, y que este fue pues enterrado con algunos obispos napolitanos. Hay muchas imágenes, lo que sí vimos es que muchas imágenes paganas, que nos decía pues el guía, a partir del siglo II después de Cristo, y que fueron pues adoptadas por los cristianos y adaptadas a la tradición cristiana. También tienen algunas pinturas bizantinas y también imágenes de santos, como lo es San Genaro, San Pedro y San Pablo. Algo que sí nos llamó la atención que nos decía la guía era que también hay 3 iglesias subterráneas que son bastante interesantes, que no las pudimos ver pero que estaban allí, y que también esto tuvo un cierto cambio porque llegaron unos monjes benedictinos que construyeron pues allí, arreglaron, pero luego del tiempo en este caso lo dejaron abandonados alrededor del siglo XIII. Luego más tarde también nos contaban de que sirvió como refugio antiaéreo en la Segunda Guerra Mundial. Oigan pues, y que allí se pueden ver grafitis, que es verdad, allí ella nos mostró algo, que se podía ver grafitis de personas durante esos tiempos, algunos pidiendo ayuda y otros dejando mensajes de motivación, y que también allí hubo un espacio donde eso se convirtió en hospital. Bastante interesante, me gustó
este recorrido, muchas cosas para ver, pues obviamente como lo decía era la primera vez, pero súper recomendado. Lo malo es que no dejaban grabar, solo dejaban tomar pues nada más en fotografías. Bueno, ahí teníamos un poquito de información. No se pudo grabar nada, nada se puede grabar porque dicen ellos claramente que hay que seguir las reglas y las normas, de que les pueden poner una dura sanción. La experiencia fue bastante interesante, la verdad es que nunca había entrado como unas catacumbas, y eso que estas se ven muy bien conservadas. Hay algo de similitud con Francia también, solo que la diferencia es que bueno, estas tampoco se quedan atrás, estas tienen muchísimos kilómetros, como alrededor de 470 kilómetros aproximadamente, por toda la parte inferior de la ciudad. Hay más lugares así acá abajo de Italia que no se han conocido. Entonces, mirar a ver qué tal. Pero estuvo bonito, estuvo interesante. Miren ahí la Virgen. No se pierde. No se pierde la Virgen. Lloviendo. Ahora sí les puedo contar un poquito este ascensor. Es que ahorita ya lo cogí solo y bueno, ya no hay nadie aquí. Pero es muy especial porque este ascensor lo que hace es que llevarlo a la planta arriba del puente y luego lo lleva hacia la calle principal. Baja como aproximadamente 2-3 pisos, que siempre son, y así ustedes evitaría bajar. Y sale usted aquí a la calle principal. Bueno, hoy después de un día largo, estuvo largo el día de hoy, apretado, mucha cosa para hacer, pero logramos terminar, logramos todos los objetivos. Primer día, loquísimo, mucha cosa para hacer. Aquí de fondo con la Madonna, con la Virgen María. Así que vamos a haber finalizado por este video. Esperamos de que les haya gustado, se hayan informado un poco. Recordar acá abajo suscribirse, darle like y nos veremos. Puede que sea acá en Nápoles o en otro lugar. Así que no siendo más, picos para todos. Chao, chao. Que por cierto las va a mostrar. También maneja mucho el tema del arte gráfico, el mural. Miren ahí lo bonito que está.